Hablamos ahora con Esteban Roncancio. Él hace parte del Instituto Caro y Cuervo, es coorganizador de la Conferencia Nacional Estallido Social 2021, Lenguajes y Literatura. Un título muy interesante, el de esta conferencia a propósito del estallido social, que requiere ser documentado, que requiere recoger testimonios de ese hecho tan trascendental en la historia política y social de nuestro país. Gracias, Esteban, por acompañarnos en Periodismo Libre. Bienvenido. Gracias, a usted, Luis Alfonso, por la invitación. Muy agradecido por estar aquí en Periodismo Libre y bueno, lo que se necesite. Muchas gracias. Bueno, nos habíamos convocado un poco más temprano, pero usted entenderá, este es un programa en vivo y en directo y las entrevistas se nos van extendiendo por la magnitud de los temas que abordamos. Bueno, inicialmente, ¿por qué este encuentro del estallido social, sobre el estallido social 2021, lenguajes y literatura, que organiza el Instituto Caro y Cuervo, que está dirigido por el doctor Medófilo Medina, ¿no? Un gran historiador, un gran maestro, un gran investigador? Así es, Luis Alfonso. Con el profesor Medófilo Medina estamos liderando esta conferencia nacional que, de una vez lo decimos, es una primera entrega. La intención es que sigamos hablando de este tema y año a año se siga haciendo varias entregas de la conferencia nacional alrededor de la protesta social y los lenguajes y la literatura. En este caso va a ser sobre el estallido social 2021, pero el próximo año, si las cosas salen bien, el Centro Nacional de Memoria va a llevar la batuta. Y bueno, frente a la pregunta que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que de este tema no se puede dejar de hablar. El impacto que tuvo el estallido social, democráticamente hablando, en este país, no se ha dimensionado. No, creo que hace falta abrir estos espacios para que no olvidemos y tengamos siempre en la mente lo que esto significó. Es un hecho histórico sin precedentes en nuestro país, ¿sí? Que incluso tuvo mucho que ver con las elecciones del 2022, ¿cierto? De la fórmula Petro-Márquez. Y por eso es que abrimos estos espacios de debate, de discusión, porque hay que buscar la forma de analizar y de entender realmente, de darle significación a lo que esto tuvo que ver, lo que realmente es para el país. Es por eso. Bien, ¿cuál es la programación? Es decir, entendemos que, digamos, hay unos ejes centrales que son los testimonios. Es muy importante los testimonios, la gente que padeció, que sufrió, que fue violentada, que fue lacerada y que ha quedado afectada prácticamente de por vida, pero también va a haber analistas, conferencistas que van a plantear sus visiones en relación con lo ocurrido desde el punto de vista histórico, pero también con una prospección en el marco del análisis social y político. Coméntenos sobre la programación, Esteban. Claro que sí. La conferencia va del 12 al 15 de septiembre, la próxima semana. De una vez aprovecho para invitarlos a todos y a todos los que nos ven, nos escuchan, la prensa libre, en fin. Vamos a empezar el 12 con unos eventos virtuales muy importantes que tienen que ver en un primer momento con estallidos sociales en otras partes de Latinoamérica. Tenemos dos invitados de lujo para abrir. Uno es Lina Meranoy, una escritora chilena que acaba de ganar el premio José Donoso. Va a hablar sobre precisamente lo que estás mencionando, el tema todo de las víctimas oculares en Chile. Y tenemos otro invitado que es de Bélgica, que es Geoffrey Players, que también tiene un trabajo sobre Chile, pero un poco en relación con otros estallidos en Latinoamérica. Entonces, eso va a ser virtualmente el 12, abrimos con eso. Ese mismo 12, un poco más tarde, a las 11 de la mañana, vamos a tener unas entrevistas con Artemisas, con profesoras de la Universidad Tecnológica de Pereira, con una académica de Educapaz para hablar sobre los liderazgos femeninos en diferentes procesos sociales. Sí, eso es el 12. El 13 tenemos entonces virtualmente también todo el tema que ustedes estaban hablando ahorita con David y que me parece muy importante, y es el papel de las redes sociales y los medios de comunicación en el estallido social. Todo este tema que se habló desde la de estigmatización, pero también cómo las redes sociales en este estallido social jugaron un papel principal para la movilización de la gente, como los medios alternativos que además
vamos a tener invitados e invitadas ahí que son producto del estallido social, colectivos de comunicación alternativa que nacen en el estallido social y nos van a contar ese papel y por qué la necesidad que vieron en este momento de dar una información, digamos, en directo y una información más objetiva para romper con el cerco mediático que ya conocemos en este país durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esos son los dos preeventos virtuales, como les digo, con temáticas e invitados muy importantes, y ya el 14 y el 15 son presenciales en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde los 2 días. Y como dices, aprovecho aquí para hacer la claridad también, tenemos básicamente 4 o 3 metodologías principales. La primera es ponencias que van a abordar un poco los temas generales de 3 ciudades del estallido. Nosotros sabemos que por temas de tiempo nos tocó delimitar geográficamente la conferencia. Va a estar limitada a Cali, a Pereira y Cartago y a Bogotá. Por eso les decía al principio que la idea es que en los próximos años podamos seguir hablando de esto y abordar otras ciudades y otras partes rurales donde el estallido también se manifestó. Pero entonces vamos a tener conferencias, ¿sí? Ponencias sobre Cali, sobre Pereira, sobre Bogotá, un poco en visión panorámica general de lo que fue el estallido a día, algunas características. Esa es la primera. Cartago, sí. Y la segunda van a ser lo que tú mencionabas, testimonios, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, testimonios de diferentes puntos de resistencia en Cali, en Pereira, aquí en Bogotá, Portal Resistencia, ¿sí? En Sameco, en Siloé, bueno, en fin. Este segundo, entonces voy ponencias, vamos testimonios, y un tercer espacio también muy importante van a ser talleres que se van a hacer simultáneamente y van a tener un poco más la temática como de la diversidad en el estallido, que también es una característica muy fuerte, y es las mujeres en el estallido social, el movimiento LGTBQI+, en el estallido social, los indígenas en el estallido social, los artistas en el estallido social, porque es que también por eso desde el Caro y Cuervo se está impulsando y desde el Ministerio de Cultura, y es porque además de hablar de estallido social, también fue un estallido cultural. Las expresiones y la cantidad de colectivos que se juntaron en estos momentos fue impresionante, y lo hacen a raíz de las reivindicaciones justas que tiene el pueblo colombiano, digamos. Entonces van a ser estos 3 espacios centrales. Por supuesto, la participación del público y las asistentes van a tener también, y está contemplado así en la programación, un espacio para que también colaboren y participen y contribuyan al debate y al análisis del estallido social. Comentémosle o informémosle a nuestros video oyentes, Esteban, acerca de cómo se podrán conectar quienes no puedan estar presencialmente en Bogotá, quienes se podrán conectar, por qué vía, cómo va a ser el mecanismo de conexión para seguir toda esta conferencia nacional. Perfecto. Te aprovecho esta pregunta que me haces para comentarles que estamos coorganizando este evento con el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el Ministerio de Cultura, con el colectivo La Mariacana. ¿Y por qué lo menciono en esta pregunta que me haces? Porque a través de los medios de ellos también se va a poder seguir la conferencia. Entonces yo los invito y las invito que a través de los canales de YouTube, de Facebook, del Instituto Caro y Cuervo y de estas instituciones que mencioné, nos sigan tanto en las virtuales como en las presenciales, pero también los que puedan asistir presencialmente, allá los esperaremos con mucho gusto, con las manos abiertas, para que apoyen y aporten a este debate tan importante que debe permear a toda la sociedad colombiana y a los medios y, en fin, a la opinión pública. Yo creo que esto es la intención de esta gran conferencia nacional. Los actos presenciales que van a ocurrir jueves y viernes, ¿tienen alguna prescripción o simplemente puede hacerse presencia allí en el sitio donde se ha convocado? Pongámoslo allí, Santiago, el sitio, para que sobre todo la gente de Bogotá tenga conocimiento pleno de la dirección a la que se puede orientar. Es carrera 19, número 2486, Bogotá, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Es entrada libre, ¿no? Sí, claro que sí. En una de las imágenes que ustedes están proyectando ahí hay un código QR que se puede escanear y ahí se puede hacer la inscripción, la prescripción. Estamos sujetos, por supuesto, a aforo, sí, pero sí, el que llegue será bienvenido, y ya estamos buscando como
Hemos tenido muy buena recepción, hay bastantes inscritos, creemos que vamos a superar el aforo, entonces ya estamos tomando algunas medidas para que la gente que llegue la podamos ubicar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, así no sea en el auditorio principal, sí en sus salones, pues como para que todos podamos estar allí. Ahí está el QR sobre una imagen bellísima, precisamente de el Monumento de la Resistencia en nuestra ciudad, en el oriente, en el suroriente de Cali, en el sector que antes se conocía como Puerto Rellena y ahora se conoce como Puerto Resistencia. Entre otras cosas, un personaje bastante oscuro está promoviendo que tumbar el monumento y con base en eso está haciendo la campaña al Consejo. ¿Qué tal esto? Bueno, Esteban, finalmente entonces, teniendo en cuenta que el Instituto Caro y Cuervo pues, es un instituto orientado a la investigación del texto, de la narrativa, de la lingüística, podemos esperar entonces unas memorias muy interesantes y de pronto un libro. Sí, claro que sí, es la idea. Te adelantas un poco, Luis Alfonso, a esta propuesta, pero estamos trabajando en eso y de hecho vamos a tener moderadores y moderadoras que son estudiantes de las maestrías del Instituto Caro y Cuervo para que nos ayuden como en esta recolección de material y para que esta redactoría y el texto sea un poco también desde la literatura, desde las escrituras creativas, ¿sí? No tanto, no solamente mejor desde lo académico, sino que tenga este otro componente que queremos imprimir desde el Instituto Caro y Cuervo. Que es precisamente su denominación, lenguajes, porque en desarrollo de todo el levantamiento social, del estallido social, como se le ha denominado a esta etapa ya de nuestra historia, anclada en nuestra historia, pues se generaron también una serie de lenguajes, una serie de comportamientos idiomáticos, de formas de expresión. El papel de los medios de comunicación alternativos fue determinante. Yo tengo un planteamiento y es que en el levantamiento social y popular, en el estallido social, el papel de los medios alternativos y de los comunicadores alternativos y comunitarios fue determinante. De otra manera, el mundo no se habría podido enterar de lo ocurrido, del genocidio, es mi posición, que ocurrió en la represión ordenada por el régimen de Iván Duque contra el pueblo colombiano y especialmente contra la juventud. Pudimos ver jóvenes narrando, relatando, arriesgando su vida en transmisiones en vivo a través de redes, describiendo lo que estaba ocurriendo. Y eso se convirtió en un dique contra la represión. A pesar de que la represión nunca cesó, fíjense ustedes cómo eso se convirtió también en un dique y sobre todo para que el mundo, en todo el país y en el mundo, se conociera lo que estaba ocurriendo. De otra manera hubiera sido muy difícil. Claro que sí. De hecho, tenemos lo que te decía, invitados para este conversatorio sobre medios de comunicación y redes alternativas, a Alberto Tejada, que a través del Canal 2 también hizo un cubrimiento muy fuerte, y sobre todo representantes de medios alternativos que crearon, que nacieron en el propio estallido, porque vieron la necesidad de eso que tú estás mencionando, ¿sí? De mostrarle al mundo lo que realmente estaba pasando y que se convirtió también en un medio de resistencia, ¿sí? Hay que decirlo así como tú lo mencionas, pero yo creo que también uno de los papeles importantes de las redes sociales y de estos medios comunitarios fue la convocatoria, ¿sí? A movilizarse a las calles, a la solidaridad que fue muy grande en los barrios populares, pero en general eso está documentado en la sociedad colombiana, la solidaridad con las manifestaciones del estallido fue muy grande y creo que ahí los medios comunitarios jugaron un papel central también. Bueno, muy importante esta iniciativa de las personas que están al frente, lideradas por el maestro Medófilo Medina, equipo en el que está Esteban Roncasio y está otra gran cantidad de personas. Esta iniciativa es muy importante. No dejar que la memoria de lo ocurrido en esos días desaparezca. Por el contrario, tiene que ser reivindicada, tiene que ser honrada y tiene que ser estudiada, analizada y quedar fuertemente documentada. Bueno, muchas gracias, Esteban, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre y no sé si quiera hacer una nueva invitación para que el pueblo colombiano esté atento a esta Conferencia Nacional Estallido Social 2021 en Colombia, Lenguajes y Literatura. Claro que sí, Luis Alfonso. No, muchas gracias a ustedes por este espacio en Periodismo Libre, por abrir la ventana para hacer esta invitación. Y yo creo que sí, no solo las memorias, porque esto no puede ser solo el recuerdo, como que quede
en el recuerdo de los colombianos, sino que es realmente situarlo en donde se merece, y es que fue un hecho de participación política muy grande en este país, tal vez como nunca se ha visto, y lo que eso significa para una real democracia en Colombia tiene su impacto. Y eso es esa es la invitación que queremos hacer para este espacio. Los esperamos y las esperamos allá, en los espacios virtuales también, pero en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. De las formas que quieran participar. Como les digo, repito, están como estas tres grandes metodologías: ponencias, testimonios, ¿sí? Gente que vivió, fue protagonista directa de los eventos del estallido social, y finalmente talleres que también recogen todo esto que tú dices de los lenguajes corporales, artísticos, visuales, ¿sí? Literarios, escritos, bueno, en fin. Entonces es una gran conferencia nacional y por eso también queremos que asista la mayor cantidad de personas, porque es para ellos que se hace, pues ellos, ellas, para la sociedad colombiana. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Por acá Alfonso González nos dice de tenerse en cuenta en la participación del estallido popular en Colombia el movimiento sindical, como también la resistencia desde Yumbo Valle del Cauca. Fue muy importante. Nosotros estaremos en la conferencia y precisamente también plantearemos eso, ¿no? La importancia de Yumbo fue determinante allí. Hubo una gran resistencia popular. Es más, fue brutalmente reprimida porque ese es uno de los puntos que de salida de la carga, ¿no? Entonces todo ese sector se paralizó y fue objeto de una fuerte, de una terrible represión por parte del régimen de Iván Duque, porque necesitaban desatar el paro allí, reprimir, perdón, el paro allí, porque el paro impedía que se movieran todas las cargas de este sector industrial. Entonces tiene razón Alfonso Claro. González. Y aprovecho, si me das la oportunidad para decir, no solo Jumbo, yo creo que es que eso también es una cosa que hay que como dimensionar y meterle el estudio y la intención y las acciones necesarias, porque es que el estallido social no fue solo en las grandes ciudades, fue también en muchos de los lugares rurales de Colombia, y a eso casi no se le ha prestado atención. Por eso la apuesta no es solo esta conferencia nacional este año, sino que se siga haciendo año a año para poder, en la medida de lo posible, abordar también la expansión territorial que tuvo el estallido social, ¿sí? Repito, es que varias de las características de lo que pasó en el 2021 son únicas en nuestro país. Una de ellas, repito, entonces, es la cantidad de lugares. En el 75% de los municipios de Colombia hubo manifestaciones en el estallido social. Eso nunca se había visto, y hay que estudiar precisamente esos lugares que muchas veces no tenemos en el mapa. Estamos en la historia del presente. Esa es la historia del presente, reivindicándola, honrándola, pero también, como dice Esteban, asumiéndola como un punto de partida para continuar las grandes transformaciones. Ese es el factor estratégico más importante. Estas luchas tienen esa perspectiva de contribuir a las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales en nuestro país. Gracias, Esteban, por acompañarnos en Periodismo Libre, y nos vemos en la Conferencia Nacional Estallido Claro que sí, Social. que esté muy bien. Feliz tarde, gracias. Bueno, Esteban Roncancio desde Bogotá con la información sobre la Conferencia Nacional Estallido Social 2021, Lenguajes y Literatura.